La Ciudad de México es un lugar que a simple vista luce glorioso y monumental. Urbe llena de vigor y poblada por millones de personas que recorren sus calles todos los días con energía y esperanza. No obstante, este imponente monstruo de asfalto tiene dramáticos claroscuros en su historia y sobre su suelo se ha derramado mucha sangre. En los tiempos del dominio mexica, con su cultura basada en la guerra y el sacrificio, y por supuesto en la guerra contra los conquistadores españoles, sin mencionar otros periodos como las cruentas guerras de independencia, la larga y dolorosa Revolución Mexicana y el infame golpe de estado conocido como la Decena Trágica. Sin embargo, con la institucionalización de la Revolución Mexicana representada por la Constitución de 1917, la violencia no terminó. Al poco tiempo, la revolución creó un sistema político basado en un partido único y todopoderoso, el cual se fue solidificando con el paso de las décadas, reprimiendo violentamente cualquier intento de disidencia social. Corría el año 1968, la víspera de la 19ª Olimpiada de la era moderna, y México había sido elegido como sede. El gobierno de la época, encabezado por el paranoico y megalómano Gustavo Díaz Ordaz Bolaños, buscaba que la imagen de México como país moderno y en pleno desarrollo recorriera el mundo. Tanto así, que para exhibir esa imagen de lo que muy seguramente México no era, tomó determinaciones como el cierre definitivo del llamado manicomio de la Castañeda en Mixcoac, que venía operando desde el porfirismo con métodos y tratos infrahumanos a los pacientes. En eso estaba Díaz Ordaz cuando, al igual que ocurría simultáneamente en otras partes del mundo en ese momento, la juventud salió a las calles. El detonante del movimiento estudiantil de 1968 fue un pleito entre preparatorianos que tuvo lugar entre el 22 y el 23 de julio, el cual fue duramente reprimido por la policía. De dicha represión surgieron las manifestaciones y el paro de labores, muchas veces violentados por la policía y el ejército. Para septiembre, las Fuerzas Armadas ya habían tomado las instalaciones de la ciudad universitaria, sede de la UNAM, y el casco de Santo Tomás del IPN. Sin embargo, la respuesta del gobierno solo avivó las protestas. El Consejo Nacional de Huelga, organismo que dirigía a los estudiantes, convocó un mitin para el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Ahí se reunieron centenares de estudiantes y fue el lugar donde el terrorismo del Estado mexicano se hizo presente como quizá nunca antes. El mitin estaba terminando cuando un helicóptero lanzó bengalas sobre la plaza a manera de señal y los soldados mexicanos, que estaban apostados desde horas antes en las cercanías de la plaza, avanzaron hacia la explanada cercana al famoso edificio Chihuahua. Casi simultáneamente comenzaron los disparos, que luego se supo, se iniciaron desde departamentos de la propia unidad, especialmente del mismo edificio donde se encontraban los oradores del CNH. La respuesta del ejército y otros organismos de seguridad fue brutal, disparando a quemarropa contra jóvenes, hombres y mujeres totalmente indefensos. Al otro día poco, por no decir nada, se dijo sobre el suceso. Los cuerpos fueron desaparecidos por el propio gobierno y hoy en día no se sabe exactamente la cifra de personas caídas. Con el paso de los años, si bien nunca se supieron muchas cosas sobre los sangrientos hechos de ese día, sí han salido a la luz datos reveladores, así como algunos nombres de los culpables. Algunos de ellos son por todos conocidos. Gustavo Díaz Ordaz Bolaños, presidente de la República, como comandante en jefe y máximo orquestador del plan. Un hombre que ha sido descrito como reaccionario y obsesionado con el orden. Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación, quien sucedió a Díaz Ordaz como presidente de la República más tarde, y ya como tal, simpatizó abiertamente con la izquierda política. Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa, ex revolucionario, que años después aseguró que el verdadero ejecutor de la masacre había sido el Estado Mayor Presidencial. Julio Scherer reveló esta información a detalle y supuestamente esta confesión de García Barragán se la habría hecho al expresidente Lázaro Cárdenas del Río. Y justamente es aquí cuando se asoman los rostros de otros culpables y cómplices menos conocidos. Luis Gutiérrez Oropesa, alias El Poblano, ingresó al ejército en 1938 y en 1956 al Estado Mayor, del que fue jefe en la administración de Díaz Ordaz. Según información obtenida de forma relativamente reciente, el Estado Mayor Presidencial ocupó los departamentos e inició el fuego no solo contra los estudiantes, sino también contra los soldados, quienes no sabrían nada del plan del gobierno, provocando la impresión de que eran los estudiantes quienes les disparaban.
Emilio Uranga, propagandista oficial, filósofo mexicano de la escuela de José Gauss, él fue el encargado de generar todo el contenido mediático y la línea editorial para preparar la represión. Fue el Joseph Goebbels de Díaz Ordaz. Jesús Castañeda Gutiérrez, comandante del Estado Mayor Presidencial, ejecutó el plan y luego pasó a ser premiado como jefe del mismo cuerpo en el gobierno de Luis Echeverría. Y así como ellos, hubo muchos otros funcionarios involucrados en uno de los momentos más tristes e infames en la historia de México. Sirva recordar estos tristes hechos, para tener presente que los mexicanos no necesitamos partidos todopoderosos ni caudillos en el poder. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. No olvidemos que ese régimen, el que disparó contra los hijos del pueblo, surgió irónicamente de una revolución, misma que se convirtió en una especie muy peculiar de tiranía. Los mexicanos tenemos libertad, una libertad perfectible, con una democracia que todavía tenemos que seguir construyendo y cuyos costos no debemos olvidar. Tu libertad de hoy, en gran medida, se la debes a esos jóvenes que se atrevieron a salir a la calle en 1968 a manifestar sus ideas. Pudieron haber estado bien o mal, podemos estar o no de acuerdo con lo que pensaban, pero con todo y eso, sus muertes nos deben recordar siempre dos cosas. La primera, que nunca debemos apoyar que el poder esté todo en las mismas manos. Y la segunda, que sin importar lo que la gente piense o si está o no en lo correcto, manifestarse es un derecho y no hay disculpa, no hay perdón, no hay olvido, no hay justificación para que las fuerzas del Estado disparen contra la población. No es un tema de izquierdas o derechas, sino de humanidad. Nunca más un 2 de octubre. Esto fue Chilango Temas, en Chilangos y Chidos.